Bueno, son aquí, pues ya la hora exacta, 5 horas de la tarde y 7 horas Ciudad de México. Y hoy tenemos un programa, yo diría, trascendental. En una semana, la semana pasada, bueno, la última semana de junio y la primera de julio, pues ya se asentaron las tendencias de dos bloques que están colisionando, guste o disguste. Los demás países se van a ir ajustando en consecuencia. Pero se dio la cumbre de los BRIC Plus. ¿Por qué le están llamando BRIC Plus? Ya saben, BRIC quiere decir Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, al que se quieren incorporar 16 países y a los que han pedido oficialmente su ingreso, tanto Irán como Argentina. Cuidado con Irán, vean, hoy a pesar de las sanciones, ya ocupa, de acuerdo al ranking mundial, tanto el que maneja el FMI, el Banco Mundial o la OMC, en el poder nominal del Producto Interno Bruto, en el poder adquisitivo, que es el Power Purchase Parity, que lo pueden buscar también con el World Factbook de la CIA, que eso es un grave defecto que tenemos en Latinoamérica, no tenemos buenas estadísticas, somos muy dependientes, sobre todo de las estadísticas de la anglósfera. Y pues no le va tan mal a Irán, pese a las sanciones, ya anda en un 15º lugar muy respetable. Bueno, ya pidieron su ingreso a los BRIC Plus. Yo diría que los BRICS Plus es más de corte geoeconómico. No hay que confundirlo como un bloque militarista. Es geoeconómico. Hay que distinguir entre geoeconomía y geopolítica. Y luego tuvimos la cumbre del G7 en Baviera, Alemania. De esto Giselita, pues ahí está, vive cerca. Ahí nos va a comentar cuáles son sus impresiones, pero también de la otra cumbre de la OTAN en Madrid, España, y también sobre los BRIC Plus. Ya saben, aquí no nos autocensuramos. Bueno, entonces ya dicho esto, para mí se asienta, es el reflejo de la singularidad de Ucrania, que tiene varias guerras en una, y se asienta nuestra hipótesis de que el mundo está en una bipolaridad geoestratégica regional. Muchos me han comentado, ya estoy leyendo más los comentarios, seguidoras, ¿no? Ya saben, con el arroba, de que yo antes decía que el mundo era multipolar y como ahorita hablo de bipolar. No vayan a confundir entre la multipolaridad de los países con la bipolaridad regional, que ya es de bloques, y eso sí queda muy claro. Dentro de esa multipolaridad, bueno, no se ha aceptado como tal, pero que de facto existe. ¿Cuál es la bipolaridad geoestratégica regional? Bueno, tienes el bloque de Rusia con China, este es de carácter geoestratégico, frente a la OTAN, bueno, de Estados Unidos, ¿no? La OTAN no existe sin Estados Unidos, para no perder el tiempo. La OTAN, la Unión Europea, que realmente acepta los cánones y cañones de Estados Unidos, a la sorpresa de muchos, y también el G7, en el que ahí, ya saben ustedes, está Japón. En las otras tres que cité, pues no estaba Japón. Bueno, entonces, ya con este comentario ya tenemos muy clara cuál es esa bipolaridad geoestratégica regional de dos grandes bloques. Entonces, ahí tienen, el título de hoy es Choque de los BRIC Plus y la OTAN diagonal G7. Bueno, ya no puse la Unión Europea, primero porque ya estaba muy largo. Ustedes saben que el título
mientras más corto sea, es mejor, porque ya realmente la OTAN absorbió a 25 de 27 países, que no me equivoco en el número, de la Unión Europea. Entonces vamos a la primera, Giselita. Ahí está el diseño de Giselita, que los hace muy bien. Bueno, y vean, esto lo dice nada menos que ese es uno de los acuerdos que hicieron, y lo cita. ¿Quién lo cita, Giselita? ¿Se lo puedes abrir más? Creo que era la NBC, ¿no? ¿O quién? Bueno, ahorita vemos quién lo cita, pero es un portal estadounidense de primer nivel y comenta que Estados Unidos le da la bienvenida a Finlandia y a Suecia a la OTAN. Y dice, esto es un error. Creo que sí es de la NBC. Y por eso pesa, porque NBC está muy ligado al complejo militar industrial. Y dice, en lugar de, fuente, ahí está, gracias, NBC News, en lugar de disminuir bueno, la perspectiva de guerra, esta membresía de estos dos países nórdicos incrementa el riesgo para la alianza entera, es decir, para la OTAN. Bueno, ahí lo tienen. Mejor lean el artículo, se lo sugiero a aquellos que quieran penetrar, etcétera. ¿Cuál es la siguiente, Giselita? Pero eso fue acuérdense que hubo un momento en que el presidente turco Recep Erdogan comentó que él iba a vetar el ingreso de Finlandia y Suecia porque pues estaban dándole asilo a los kurdos. Bueno, ahora que se reunieron Erdogan y Biden, no sabemos realmente qué tratativas hubieron. Lo que se maneja es de que sí, de nueva cuenta arrojan debajo del autobús a los kurdos, que desde el Tratado de Lausanne son los grandes perdedores, y hoy de nueva cuenta lo vuelven a hacer por lo que estamos viendo. Y otra cosa que pidió, parece ser, Erdogan es los aviones F-16. Yo creo que mejor hubiera pedido los Sukhoi rusos, ¿no? Porque sí tiene algunos defectos el F-16. Bueno, Erdogan sabrá qué hacer, es muy hábil, tiene la técnica otomana muy medio oriental, no son lineales ni maniqueos, ellos saben jugar con las corrientes triunfales o triunfantes. Entonces, y parece que ya aceptó finalmente. Y desde el punto de vista coreográfico, pues sí, si uno lo lee así superficialmente y no conoce ni qué es Finlandia ni qué es Suecia, pues se va a pantallar, ¿no? De esta eh, gran, de este gran triunfo para Biden, ¿no? Yo no compartiría esa apoteosis, ¿no? Propagandística, sino más bien, bueno, me voy a datos duros y veo que tanto Suecia, conste que si alguien quiere a los países escandinavos soy yo, los conozco todos, he vivido incluso en algunos de ellos, a todos los escandinavos los conozco, nadie sigue las series como yo, siempre he sido admirador de su manera, de su democracia, sobre todo en Dinamarca, su anticorrupción, muchas cosas, la socialdemocracia que manejaron. Yo siempre he sido adicto al modelo escandinavo. Nada más que sí se están arriesgando, porque una cosa es la democracia que uno quisiera, pero otra cosa es el poder militar. Y tener al oso ruso enfrente, pues no es menor. Ahora, ¿qué sucede? De que Finlandia y Suecia son muy dependientes del gas. ¿Dónde lo van a conseguir? Primera pregunta. Tienen pocos habitantes, tendiendo a la segunda y tercera edad. Alrededor de 6 millones cada uno. Yo lo digo en forma cualitativa, no cuantitativa. Y pues no tienen el punch militar de Rusia. Es la realidad. Y hay que ser realistas en esto. Entonces, y Stoltenberg, que es el secretario general de la
OTAN, habla además, fue un creo que fue primer ministro noruego, y Noruega sí pesa porque precisamente porque tiene el gas y el petróleo del Mar del Norte, nada más que el mar se está agotando. Entonces aquí, como que yo siento que sí se arriesgaron demasiado Finlandia y Suecia. La historia dirá si estoy equivocado o si ellos se equivocaron. La siguiente, por favor, Giselita. Bueno, y esto, fíjense, lo hace, ya saben, RT. No lo voy a citar mucho porque ya saben que está censurado en Occidente, pero desde el punto de vista del equilibrio conceptual, yo les sugiero que vean esto, qué es el concepto de nueva estrategia de la OTAN para China, porque también le pegaron a China. En resumen, si ustedes leen bien el documento de Madrid, donde se realizó la cumbre de la OTAN, no hay ninguna novedad. Es una repetición, yo ya lo escribí en Sputnik hace mucho, de lo que ha manejado el Pentágono como su nueva estrategia contra Rusia y China. Entonces, es repetición de lo mismo, no están aportando nada nuevo en la OTAN. Lo único que, bueno, es muy buen comentarista Bradley lo tiene aquí, Blankenship, es un periodista estadounidense, así que ustedes sabrán si siguen o no este comentario. Entonces ya la alianza, el bloque militar occidental, ya nombra a Beijing como un desafío por primera vez. Bueno, yo diría que sí para la OTAN como tal, pero para Estados Unidos y el Pentágono ya hace mucho, revisen los papers que ha publicado la Rand Corporation, el Pentágono, y ahí van a encontrar que no es nada nuevo. Es más, para ellos es más peligrosa China en el mediano plazo, aunque en el corto pues tienen problemas con Rusia. Así que tampoco es la gran novedad, como se dice. Bueno, la siguiente. Otra cosa que se manejó mucho es también China, cómo se burla de la reunión del G7. Vean, el G7 ya está muy alicaído. Y precisamente aquí, ¿se lo puedes hacer más grande, Giselita? Li Jianshao se ha vuelto muy famoso porque es un funcionario del gobierno chino, pero ya es sumamente famoso porque hace diagramas espectaculares. Entonces, por ejemplo, aquí nombra a los BRICS en población 3.200 millones y el G7, su población 707. Bueno, aquí serán 5 en un número de países y aquí serán 7, pero vean la diferencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que China y India con eso tienen pues, casi es el 40% de la población mundial. Entonces, no más, sí, casi el 40% de la población mundial. Y eso que no nombró el famoso Li Jianshao, no puso el PIB de de ambos. Y ahí se van a ir de espaldas también con las cifras. Yo diría que el G7 ya se vino abajo. Fue una creación del presidente galo Valéry Giscard d'Estaing. Hoy lo que más cuenta es el G20, que viene a la salvación. Acuérdense de la crisis de Lehman Brothers en 2008. Y el G20 ahí va, ¿no? Por cierto, en estos días se realiza una cumbre del G20 en Indonesia, que por cierto se negó a no invitar a Vladimir Putin. No sé si va a ir el mismo zar Vladimir Putin o envía a alguien de primer nivel, pues para no chocar con el restante de los países occidentales, que cuando hable seguramente se van a levantar e irse, ya sabemos la tónica, ¿no? Entonces, y aquí en México ya hoy lo supe con mis amigos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quienes consulté, sobre todo al muy eficiente Efraín Guadarrama, que maneja el grupo de CELAC, que sí va Marcelo, que es un súper secretario, yo creo que es uno de los mejores cancilleres que ha tenido México en muchos tiempos. Pues nada más compárenlo al Gutmann, ¿no? Que duró 2 años. Obviamente sigue los lineamientos del presidente López Obrador. Yo que el presidente López Obrador se hubiera asistido, ya es tiempo que Andrés Manuel asuma
que es uno de los grandes líderes de Latinoamérica. En estos momentos, a mi juicio, el principal, en espera de que si gana o pierde Lula. Eso ya también lo veremos. Bueno, la siguiente, pero ahí lo interesante es cómo Russia Today maneja cómo Beijing se burla del G7. La siguiente. Vean, eso es lo bueno del pensamiento dialéctico, porque uno ve a las partes contendientes. Bueno, y vean, aquí tienen ustedes en Counterpunch, este es de Jacques Rasmus, dice el G7 y su desesperación para lograr sanciones contra Rusia. No lo pudieron lograr, ni en el G7, ni en la OTAN, como que al revés, tuvieron miedo, aunque se han lanzado más a fondo los europeos que el mismo Estados Unidos, porque naturalmente todavía dependen en gran medida del petróleo y gas rusos, y si no, pues se les va a ir la inflación a las nubes. Y ahí tienen ustedes en Counterpunch, este analista Jacques Rasmus, y pone que que se iban a reunir en Bavaria, es el G7, y dice de que van a seguir su apoyo a Zelensky. Ustedes ya se dieron cuenta que ya lo de Zelensky, del comediante Zelensky, ya se volvió una tragedia. Pues ya están perdiendo batallas, se está rindiendo en gran medida el ejército de Ucrania. No crean que a mí me da un gran placer, porque para mí es una guerra civil entre el pueblo, del pueblo eslavo, de ucranios y ucranianos, también se dice ucranios y rusos, y precisamente esas sanciones nuevas en materia petrolera como que no se pudieron dar. Y bueno, ahorita les comento más adelante. La siguiente. Vean, para que vean que sí cito hasta la anglósfera, y pongo yo que hay mucha teatralidad. Es lo que llaman los franceses una frase muy buena, que se llama fuite en avant. Parece que están atacando, pero en realidad es una fuga. Es una fuga hacia adelante, eso lo manejan mucho los geopolíticos franceses. Y vean cómo Financial Times, que es globalista neoliberal por antonomasia, dice, esa es la resolución de la OTAN, obviamente le da mucho vuelo a la OTAN, y dice, pero podrán resolver su crisis económica. Bueno, ¿y por qué? Y esto reconozco que al final, por primera vez, empiezo a ver algo dialéctico al Financial Times, reconocen que sí hay grave crisis de gobernabilidad en varios países de Occidente. Vean, nada más. De milagro sigue en el poder Boris Johnson, que es el más feroz para atacar a Rusia y de que se combata en Ucrania hasta el último ucraniano, aunque han atrapado también algunos mercenarios británicos y estadounidenses. Boris Johnson tiene un rechazo del 70% de su población. Acaba de perder elecciones parciales, sobrevivió de milagro a un voto de desconfianza, porque obviamente no fue de confianza, y, y ese es del lado de Boris Johnson. El presidente Biden, que ustedes lo saben, yo lo he dicho, a mí me cae bien Biden, pero aquí no estamos hablando de cosas sentimentales, estamos hablando de la realidad, pues cada día está peor, lo tengo que reconocer. Hoy vean Estados Unidos, en Chicago, en un barrio de lujo, se escenificaron 6 muertos y no sé cuántos heridos, alrededor de 25. Lo que habla no está bien internamente Estados Unidos. El año entrante Texas va a votar un referéndum por su secesión. Escuchen bien, eso es muy fuerte. Y hoy Mitt Romney, lo estaba leyendo, que es republicano, pero es mormón, es anti-Trump, lo reconozco, pero es republicano, ya tiene temor de que Estados Unidos sufra seriamente el retorno de que él llama del trumpismo. Entonces, no anda bien internamente el Estados Unidos. Yo diría el G7 internamente no anda bien en la mayor parte de sus países. Entonces, e incluso yo creo que ya se dio cuenta Rusia
de que les conviene prolongar la guerra, porque antes la economía le convenía más a Estados Unidos y a la OTAN, pues ahora parece ser que al revés, ya le está conviniendo más a Rusia, porque está viendo que se está desgajando eh, el G7. Vean, incluso Macron, lo vimos aquí, no tiene gobernabilidad en estos momentos. Les acabo de citar solamente 3. Italia anda en grave crisis, ya son 4. De milagro pasó Canadá con Justin Trudeau. Ya olvídense las burlas que le hacen a Putin, a mí se me hacen chistosas, ¿no? Incluso él hasta les revira, les dice, bueno, pues yo no los quiero ver desnudos a los del G7, ¿no? Ya saben la frase que dijo. Bueno, no me quiero meter a eso, yo quiero hablar de datos duros, de realmente cómo están las cosas. Bueno, ahí tienen ustedes y esta es la gran reconciliación de Erdogan con Biden, etcétera, etcétera. La siguiente, vamos a ver a qué precio que se da. Ahora que Turquía conoce bien su poder, que va desde los Balcanes con Albania, que son de origen, bueno, que ahí dominó Turquía, el Imperio Otomano, hasta Xinjiang, que es la provincia autónoma islámica de China, con 11 millones de habitantes. Su capital es Urumqi. Ahora es que yo acabo de estar ahorita en Uzbekistán, que son pueblos túrquicos de facto. Bueno, la siguiente, Giselita. Igual cito al Financial Times, aquí no estamos, tenemos que ser dialécticos a fuerza. Obviamente escogí lo más representativo y dice cómo el crecimiento de China empuja a los países de Asia-Pacífico a abrazar a la OTAN. Bueno, los países de Asia-Pacífico, váyanse con calma. Yo diría básicamente Australia y Japón y Sudcorea y Nueva Zelanda. Lo que es la anglósfera son los que vienen aquí. Y obviamente está la OTAN, como que quieren hacer una OTAN global. Bueno, a mí me entrevistaron en Russia Today y como que le dieron mucho juego a esto de la OTAN global y me van a perdonar, pero ya en el programa pues tuve que decirles, oigan, pues esa idea viene del 2006, yo la había leído en Foreign Affairs, si no es nada nuevo lo de la OTAN global. Ahorita van a ver la primera frase, le pedí a Giselita que nos pusiera la primera. 2006, el Foreign Affairs, que es el think tank, el principal think tank muy influyente de Estados Unidos, que yo he estado suscrito al Foreign Affairs, creo que desde que nací, y lo sigo leyendo, aunque ya lo sé leer, ¿no? Antes lo leía a ciegas, sin antítesis, yo ya soy más crítico, ya uso la antítesis. Y también pondría yo a la Rand Corporation, a la Johns Hopkins, ¿eh? Los demás son más propagandistas, ¿no? Tipo Atlantic Council, ¿quién más? Sí, ya con eso. Bueno, la siguiente, Giselita. Y vean, ya viene algo muy interesante, ¿eh? Resulta que agarran a Macron susurrándole al oído a, al presidente Biden en la cumbre, no sé dónde, si fue en la del G7 o en la de la OTAN, pues ahí se encontraron todos, ¿no? En una de las dos, de que realmente Arabia Saudita y la Unión Árabe de los Emiratos Árabes Unidos ya no tienen, ya llegaron a su límite para bombear el petróleo. Y a grado tal que Jake Sullivan, es muy anecdótico esto, el pésimo asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, lo digo abiertamente, yo creo que si pierden las elecciones los demócratas en noviembre, Biden se verá obligado a quitar a su asesor de seguridad, a este trío Hazaro, ¿no? A Jake Sullivan, a Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, y a la amazona Victoria Nuland, que ella es la causante de toda la crisis de Ucrania desde 2014. Bueno, ahí tiene, esto es lo interesante, que ya están a su tope de bombear. Obviamente esos datos los tiene Rusia, pero está jugando. También hay una guerra del petróleo dentro de las varias guerras que se dan en Ucrania, y eso lo saca Oil Price, que normalmente suele ser muy serio. La siguiente, Giselita. Y vean, sigo citando a la prensa occidental, que vean que soy
Sobre todo cuando tenemos hoy, y tengo que aplicar mi hipótesis de la bipolaridad geoestratégica regional. JP Morgan contempla un precio estratosférico de $380 el barril en el peor escenario de que Rusia, pues, corte el abasto de sus energéticos. Ahí lo tienen, pueden revisar, sale en Bloomberg. Hoy todo el mundo lo anda manejando, esa nota. Yo realmente la puse en mis redes desde antier. La siguiente. Y vean, ahí está el artículo que les decía. Global NATO, porque últimamente le ha dado mucho a Gran Bretaña usar el término de Britain Global. Bueno, que es más de lo mismo. De esta Liz Truss, que es la del Foreign Office, de la canciller, pongámoslo así, de Gran Bretaña. Y a ver, si pusiste la primera frase, Giselita, pero a ver que se vea el 2006. Lo que más quiero es que se vea el 2006. ¿Sí puedes darle, lo puedes alargar? ¿Ya lo vieron? Septiembre, octubre 2006. Es decir, no es nada nuevo. Bueno, ¿y qué dice la primera frase, Gisela? Si puedes. A ver, vele subiendo. Bueno, vean, les resumo. Aquí estaban haciendo cuentas alegres que el Global NATO o la OTAN Global, 2006, antes de la crisis de 2008, y antes de la operación especial militar Putin-Dixit, en Ucrania. Ahí lo tienen, donde hacen cuentas alegres de cómo la OTAN Global le iba a ir bien en Irak, le iba a ir muy bien en Afganistán. Bueno, ya, para no hacer leña de árbol caído, fue un desastre esa OTAN global en Afganistán y en Irak. Entonces, tampoco nos vengan con cuentos, que es algo nuevo. La siguiente. Pero vean, nosotros como tenemos seguimiento, pues es muy difícil que nos vengan con cuentos. Bueno, con los cuentos hollywoodenses del momento. Bueno, y ahí está, los BRIC más, ya les dije, 16 países que desean ingresar. Irán y Argentina pidieron formalmente su incrustación. No me voy a meter más en esto, ustedes ya lo saben. Yo no lo metería mucho desde el punto de vista militar porque tampoco la India lo aceptaría. No sé qué tanto lo aceptarían Brasil y Sudáfrica. Más bien, yo creo que India, hoy incluso estaba leyendo un artículo de nuestro amigo Badra Kumar, que es un diplomático indio muy capaz. Yo creo que es de los grandes de que tienen, además, habla un perfecto inglés, mejor que los británicos, ya con eso les digo todo. Nosotros con el PT de México lo invitamos a impartir una conferencia que hicimos en Toluca, precisamente en el Congreso. Y India, pues no se va a meter en líos. Es un país plural, ustedes ven bien la religión hindú, son de tendencia, son pluralistas, son politeístas, tienen varios dioses. En la época del Partido del Congreso, de Nehru, de Gandhi, etcétera, siempre fueron de los no alineados. No creo que India se arriesgue en sumarse a un proyecto militar en contra de Rusia y de China, menos cuando hoy India depende en gran medida de su abasto militar de Rusia, con la que tiene excelentes relaciones. Bueno, la siguiente. Así que tampoco yo confundiría esta colisión. Si nos vamos a la bipolaridad geoestratégica bipolar, yo la manejaría Rusia y China solas, más los que se quieran sumar, frente a Estados Unidos, OTAN y G7. Y ahí dejaría incluso hasta de lado la Unión Europea, porque 25, 27 países de la Unión Europea pues, están de lleno en la OTAN. Y la Unión Europea como que ya cedió su soberanía a Estados Unidos. Aunque ahorita estoy viendo como titubeos, sobre todo los tres grandes, ¿no? Los tres grandes que son desde el punto de vista militar, la única potencia militar de Europa, de la Unión Europea,
porque Gran Bretaña ya está en el Brexit, pero también tiene su dotación nuclear, son Francia. Luego, desde el punto de vista geoeconómico, Alemania, que ya empieza a tener su crisis energética, ya hasta van a usar carbón, imagínense, e Italia. Y los pequeños países, sobre todo los ex vecinos de Rusia y ex miembros de la URSS, se entiende, los países bálticos, la Europa Oriental, sobre todo Polonia, pues son rusófobos a ultranza. Bueno, a ver, ¿qué dice este dato? Bueno, y con esto vean, yo no sé si esta caída de Martín Guzmán hoy, hoy padece una grave crisis Argentina, tenga que ver con su deseo de incrustarse a los BRIC. No lo sé, lo dejo suelto, pero sí les quise poner la grave crisis que padece hoy Argentina. Renunció su ministro de Finanzas, Guzmán, y hoy entró lo que ellos llaman izquierdista. Ya ven que yo tengo otra opinión de las izquierdas. Incluso creo que me quedé corto cuando manejé tres. Faltó la cuarta, que son los travesti, ¿no? La izquierda travesti. Ya vemos que ya hay una, ¿no? Ya declarada. Y otra que ya la descubrimos, pero ahorita no quiero hacer leña de árbol caído. Entonces entró un izquierdista a manejar las finanzas de Argentina. La pregunta es, ¿alguien movió los hilos financieros que domina precisamente Estados Unidos y Gran Bretaña para ponerle un alto a la incrustación de Argentina a los BRICS? Es pregunta nada más, porque no tengo los datos duros. Cuando los tenga se los daré. Bueno, listo. Hoy Giselita va a participar. A ver con qué quieres participar, Giselita, está libre, lo que quieras decir. Y luego le darás pie a las preguntas y respuestas. Adelante. Gracias. Sí, es un poco seguir este abordaje que tú ya mencionaste sobre los BRICS y el G7, o sea, como una especie de ejercicio de comparación sobre cuáles pueden ser las tendencias que siguen a partir de este momento respecto a estos dos bloques. La primera idea que yo tendría, que me gustaría puntualizar sería que los BRICS representan un bloque multicultural que refleja, como ya lo mencionaste, un mayor porcentaje de la población, mientras que el G7 sigue enfrascado en ser solamente un bloque de carácter occidental. Eso también cuestiona la génesis de Bueno, ambos pero bloques. Giselita, con un Japón, digo, ya sabes que yo me llevo bien con los japoneses y son muy respetables, pero Japón tiene de oriental lo que yo tengo de hindú. Ujú. Entonces, eso de que muy occidental, bueno, tampoco hay que, eso también como que hay una gran contradicción interna. Yo creo que el G7 es un bloque ya moribundo, ya que va a estar, ya fue sustituido desde la crisis del 2008 de Lehman Brothers por el G20. ¿No estás de acuerdo en ello? Sí, Y ahí domina y predomina la anglósfera. exacto. Pero ya cuando la anglósfera también, que es la City y Wall Street, pues se derrumbaron en 2008 y le quisieron pasar la factura al resto del mundo, fue ahí donde China dijo, ya no sigo. Adelante. Bueno, y este génesis de ambos bloques limita o posibilita la apertura para nuevos miembros. En el G7, obviamente, desde su génesis está delimitado a las 7 principales economías occidentales. Eso deja de lado que, bueno, invitan a muchos países en vías de desarrollo o del sur, pero solamente como países observadores, no tienen ningún peso ni tienen ningún impacto en este bloque, mientras que estamos viendo que la postura de los BRICS está siendo más plural, se está dando una mayor apertura y es muy interesante estos acercamientos con estos países como son Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Senegal, Indonesia, Tailandia, entonces, y Argentina e Irán. Y un hilo conector que también hay que ver aquí, que casi no se toma en cuenta, es el poder que con estas invitaciones el BRICS tendría a nivel energético. Sí, oye, otro punto, Giselita, qué bien, eso lo abordaste muy bien. El,
hay que recordar que a Rusia en la época aciaga de Boris Yeltsin, la invitaron, se burlaron de Rusia, es la red, le invitaron a participar como premio al haber cedido con Gorbachov el muro de Berlín y el desmantelamiento del Pacto de Varsovia, etcétera, etcétera, a formar parte del G8. Yo Exacto. me acuerdo en ese momento, hasta comenté, bueno, esto de G8 no tiene nada, sería 7,5. ¿Y por qué razón? En forma increíble a Rusia no la dejaban participar en las reuniones financieras. Bueno, fue tal la ingenuidad de Gorbachov y de Boris Yeltsin que eso realmente es lo que empuja y cataliza la llegada del zar Vladimir Putin, de que y hasta en un inicio el mismo Putin estaba jugando la carta occidental, de que querían formar parte de la OTAN. Obviamente nunca la aceptaron. Esto poca gente lo maneja y lo sabe. Es decir, Estados Unidos nunca va a aceptar a Rusia. Siempre la anglósfera, sobre todo Gran Bretaña, con los axiomas, con el teorema de Halford Mackinder, Sir Halford Mackinder, hay que destrozar a Rusia. Nunca hay que dejar que se acerquen Rusia y Alemania. Ese es el quid realmente de la política de la anglósfera y sigue vigente. Es más, uno de los preceptos principales de la OTAN era hacer pequeña o empequeñecer a Alemania, sacar fuera o sacar a Rusia de Europa y que Estados Unidos domine Europa. Lo consiguieron. Si nos vamos a eso, lo consiguieron. Sí. Hoy están empequeñeciendo Europa. Mira, acabo de leer una de un grupo alemán, no lo voy a decir ahorita porque es de suscripción de inteligencia. Ya saben que hay suscripciones de think tanks que se pagan y tienen prohibido difundir sus hallazgos. Yo me llamó la atención que leí que ellos ya están viendo que Estados Unidos, no es mi tesis, estoy citando, pero ya como que llama la atención. ¿Por qué por qué Estados Unidos ha dejado que Europa sea más dura contra Rusia que el mismo Estados Unidos en esta cuestión de las sanciones, sobre todo el petróleo? Y ellos comentan lo que pasa es que Alemania y Europa cayeron en la trampa, porque al final del día Estados Unidos ya quiere desaparecer el poder europeo. ¿Se acuerdan de ese choque entre Europa, el euro y el dólar? ¿Por qué Gran Bretaña nunca participó en el euro? Siempre tenía un estatus especial cuando formó parte de la Unión Europea, etc. Vean, se puede prestar a mucha especulación. Yo lo dejo aquí en la mesa de debate, pero sí lo leí. Lo acabo de leer hoy en una fuente que estoy suscrito, es muy caro, por cierto, así tipo Stratford. Pero yo ya no leo Stratford, ya realmente ya es muy, lo leí mucho tiempo, ¿tú qué les gusta? 20 años, carísimo, ya no me aporta mucho, les soy sincero. Hoy hay que leer, la mejor lectura hoy es leer a rusos, chinos y a la anglósfera. Yo ya no pierdo mi tiempo, además ni tengo para leer tanto, etcétera. Síguele, Giselita, ¿qué más ibas a aportar como ideas? Bueno, hablar un poco sobre lo que dices de la OTAN, que, bueno, se creó combatiendo a la URSS, entonces, introducir a Rusia dentro de este bloque sería como eliminar el origen por el que fue creado. Entonces, siempre y Estados Unidos se maneja igual, ¿no? Buscar un enemigo externo para justificar todas las acciones y toda la militarización económica, y creo que la OTAN sigue esta misma lógica. Pero bueno, siguiendo como este ejercicio de comparación entre estos 2 bloques, creo que el punto de inflexión es esta crisis en Ucrania, en donde se evidencia aún más estos 2 diferentes abordajes que hay entre estos 2 bloques. Por ejemplo, se puede marcar mucho cómo buscan, una hegemonía
los dos bloques, pero el G7 busca crear una hegemonía mediante acciones militares, militarizar las regiones y también moralizar todas las políticas que no estén acorde a los intereses de ellos. Mientras que los BRICS, por ejemplo, el claro ejemplo es China, busca crear este tipo de hegemonía económica mediante inversiones y desarrollo y buscar un acuerdo ganar-ganar entre los países. Esos dos abordajes también distan mucho de cómo generar una política exterior de ambos bloques. Se me hace muy interesante este tipo de disyuntivas entre ellos dos. Y bueno, otro aspecto que cabe señalar es que Rusia, China e India fueron de los primeros que suministraron vacunas a países en vías de desarrollo antes que Estados Unidos, inclusive mediante COVAX. Europa todavía tiene deuda de dar vacunas a estos países y China ha proporcionado más vacunas que todo el COVAX junto de esos países. Ahí se ve también este tipo de cooperación internacional. Y bueno, también es pertinente citar al ministro de Asuntos Exteriores de la India, que menciona que Europa debe de abandonar una mentalidad en que sus problemas son los problemas del mundo. Los problemas de Europa ya no son los problemas del mundo y el mundo ya no le interesa arrastrarse a una crisis económica y recesión global por Europa. También Qué bueno eso, que traes a colación esto del ministro indio, ¿eh? Me llamó mucho la atención, ¿eh? Cómo sí, regañó a Europa, ¿eh? sí, Pero exagera, me llamó mucho la atención. sí. Qué bueno que lo trajiste a colación. ¿Cómo es que te acordaste? Me llamó también mucho la atención y también el papel de Indonesia, que Indonesia va a ser Muy, el muy. el que está tratando de jalar a estos otros países para entre, Rusia y los líderes del G7, que son, bueno, los países occidentales, a esta convergencia del G20. El papel de Indonesia también va a ser muy importante en la próxima reunión para tratar de hacer acuerdos que principalmente siento que lo que le interesa al resto del mundo es evitar una recesión mayor, evitar impactos económicos y tratar de buscar un desarrollo más estable de manera económica. No le interesa tanto las ideas de conflictos dentro de Europa. Esas serían mis aportaciones. Muy bien, Giselita, te felicito. Cada vez te sublimas más. Gracias. Bueno, lo de Indonesia es importante, la cumbre, vamos a ver ahí cómo se desarrolla, porque va a ser el encuentro de los 2 bloques, Ujú. geoestratégicos. A ver, por eso a mí me hubiera gustado que hubiera asistido el presidente López Obrador, pero va muy bien representado. Marcelo es de primera, hace muy bien su labor internacional y seguro hará un gran papel en representación de México. Bueno, ya dicho esto, pues ya, a ver las preguntas y respuestas. Bueno, hay Ya los veo varias, muy calientes, ¿eh? sí, hay varias preguntas en el ¿Hay chat. muchas o varias? Hay muchas preguntas en el chat. Bueno, a ver, adelante. Bueno, una de las primeras mencionan, doctor Jalife, al expandirse los BRICS, ¿considera que en un futuro cercano economías fuertes de la ASEAN y actores importantes como Turquía pueden ser incluidos en este bloque? Sí, muy buena pregunta. Sí, porque es geoeconómico. No necesariamente quiere militarizarse. No lo dejaría la India. Ve, por ejemplo, Rusia, perdón, Turquía, no la aceptan en la Unión Europea. Es decir, creo aplicó hace 15 años y no lo aceptan. ¿Por qué? Porque es un país islámico. Al final del día, los europeos o son ateos o son católicos. O en el caso británico son anglicanos. Bueno, muy buena pregunta. La siguiente. Yo veo más cercano primero a la ASEAN, de los 10 países. Indonesia es uno de ellos, el principal, desde el punto de vista económico, y tiene a 300 millones de musulmanes, pesa mucho Indonesia. Es una potencia gasera, yo lo conozco muy bien, estuve un mes ahí de vacaciones, antes de casarme, así que no me reclamen. Yo creo que necesito hacer otro tour por ahí porque no es lo mismo los mosqueteros que 20 años después. Varían los países, cambian sus dinámicas, hay nuevas generaciones, etcétera, etcétera. La siguiente.
Siguiente pregunta, mencionan, em, bueno, el ingreso de Argentina a los BRICS, esas son 2 preguntas. Sería, uno, ¿sería el final del Mercosur o lo repotenciaría? O también, siguiente pregunta, ¿podría esto, pondría esto a toda la región bajo la influencia de un bloque China, Rusia? Bueno, es una excelente pregunta. El ingreso de Argentina es independiente de lo del Mercosur, pero además ustedes las dos principales potencias del Mercosur son Argentina y Brasil. Entonces, es circular, ¿no? Ahí al revés, yo creo que jalaría a los otros dos miembros, ¿no? Aunque Mercosur como que está un poco paralizado, pero tiene muy buena relación con China, ¿eh? Eso no hay que perderlo de vista. Vean, yo siempre soy muy realista. Hay que seguir a Brasil, es el gran gigante. Eh, eh, y Argentina, desde hace mucho debe haber pedido su ingreso a los BRICS, seguir el camino de Brasil. Nadie está diciendo que se someta a Brasil, estoy diciendo tal barbaridad. Lo único que usted dice es que si tienen economías complementarias, pues lo más sensato es unirse. Quizás veamos a otros países de Sudamérica que los imiten. Y también faltaría que los acepten, vean, por eso es importante. La membresía de Irán y Argentina va apadrinada por Rusia. Ahora bien, en esta cumbre se dio de los BRIC Plus, por eso le pusieron Plus. Ya están pensando en manejar, bueno, su banco hace mucho que lo manejan, fue idea de la India incluso. El, están pensando manejar entre ellos, eh, eh, saltarse ya el SWIFT, que ustedes ya conocen, que es muy hegemónico, hacer sus intercambios entre sus divisas, entre sí. Nada más les doy un dato hoy. Adivina cuánto estaba el rublo, que ese es un barómetro a seguir, ¿eh? Que les habla cómo está la situación frente al dólar. A 54. Según al inicio de la invasión militar, o la invasión, obviamente, pero en el término ruso, operación militar especial, llegó hasta 140, 170, ya ni lo sé. Yo cuando estuve en Rusia, que fui a visitar San Petersburgo, que fue una maravilla ese viaje, a mí me aterriza cuando dicen que Rusia no es occidente. Bueno, entonces ya no entiendo qué significa ser occidental. Geográficamente, Japón no es occidente. Culturalmente, pues tampoco. Rusia dice que no es occidente, es lo más occidental que puede haber. No conozco algo más occidental que Rusia. San Petersburgo, acuérdense que Pedro el Grande lo hizo, lo construyó basado en Ámsterdam. Muchos dicen que Vladimir Putin sigue el ejemplo de Pedro el Grande. Él es de San Petersburgo. San Petersburgo tiene el Museo del Hermitage, tiene la mayor colección de obra de Occidente. Nadie le llega. Fue construido por italianos, arquitectos maravillosos de Italia. Luego tiene el ballet, Le Ballet Russe. Claro, es de origen francés, en la época de Luis XIV, pero el mejor ballet del mundo, bueno, no es el Bolshoi, eso es para turistas. Es el Kirov, el Mariinsky. Me ha tocado ver ahí, maravilloso, un ballet fuera de serie. Bueno, ahí salen Nureyev, Baryshnikov, Diaghilev, el que los conducía. Yo sé mucho de ballet porque, bueno, ya me voy a meter en historias personales y no las voy a contar. Dejémoslo ahí. Bueno, entonces, el Mercosur, pues realmente la mitad ya estaría en los BRICS. Ya ni tiene sentido. Bueno, pero se entiende que existan agrupaciones regionales y luego algunos de sus miembros formen parte de los BRICS, ¿no? Que obviamente tiene una dimensión macro, la otra es mucho menor. Muy bien. Siguiente. Ujú, Oigan, muy buenas preguntas, andan inspirados. sí. Bueno, preguntan, con un PIB muy superior al de Rusia, ¿logrará algún día China un poder militar similar al de Rusia? Sí, puede lograrlo. Ya tienen los misiles hipersónicos, van en segundo lugar. Estados Unidos es la segunda vez que fallan con las pruebas de los misiles hipersónicos. Todavía no entran a esa categoría. Bueno, ya Norcorea va a lograr tener misiles hipersónicos.
En donde, sí, sí lo tiene, porque China es muy poderosa en materia espacial, eso nadie lo comenta. Acuérdense que China ha llegado al lado oscuro de la Luna, que no lo han hecho de Rusia en Estados Unidos. Vean, yo soy muy crítico cartesiano, yo digo las cosas como son, y ustedes deciden. Yo no soy propagandista, yo soy analista. Otra cosa es ser analista y otra cosa es ser propagandista. Bueno, muy bien. Pero sí, sí tiene toda la capacidad, tiene un buen ejército, muy numeroso, se va a ir expandiendo poco a poco. Vean, hoy las mejores guerras son las que no se libran. Yo por eso estoy muy preocupado en lo de Ucrania, eh, porque es una guerra que nunca debe haber sucedido. Sabíamos cuál iba a ser el desenlace. Este comediante Zelensky va, 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 va a hacer caer a Ucrania en una tragedia peor que la de los helenos. Bueno, la siguiente. Bueno, justo relacionada con esa pregunta, cuál es la lectura del doctor ante las fallas en las pruebas de los misiles hipersónicos de Estados Unidos? Bueno, es esa, que eso hay que tomarlo en cuenta. Mira, los que saben ven todo. Por eso yo veo hoy mucho más crítica a la prensa de Estados Unidos. Ya empiezo a ver preocupación en los think tanks. Vuelven a hablar de los errores de Vietnam, de Afganistán, hoy de nuevo Ucrania. Jeffrey Sachs, ahí lo dice, de nueva cuenta los neoconservadores straussianos vuelven a perder otra guerra, la de Ucrania. Va a tener muchas consecuencias la derrota de Zelensky en Ucrania, que por cierto ya le descubrió Pepe Escobar, este magnífico geopolítico brasileño, ya le descubrió a Zelensky una casa en Israel de 8 millones de dólares y una villa en Miami de 36 millones de dólares. Ahí se las dejo de tarea. Bueno, la siguiente. Siguiente pregunta. Doctor Jalife, ¿la inclusión de Noruega y Suecia a la OTAN tendrá que ver más con bloquear el paso de la ruta de la seda en el Ártico de China? Puede ser, buen punto. Incluso están pensando, en Polonia, noto, son muy feroces hoy. Vean, si alguien quiere a los polacos, bueno, más a las polacas, obviamente, les digo abiertamente, lo saben hasta en la casa, así que no estoy diciendo ningún secreto. Mi primera novia cuando yo viví en París fue una polaca. Son mujeres fuera de serie. Tengo la mejor opinión de las polacas, así, para decirles lo mejor. Femeninas, inteligentes, lo mejor, de lo mejor. Los polacos les falta profundidad estratégica. Vean, han sido, como se encuentran entre Rusia y Alemania, empiezan a jugar a ligas mayores que no tienen la capacidad para ello, y al final son sacrificados en el altar del juego de las grandes potencias. Hoy me temo que no vaya a pasar lo mismo. Vean qué le pasó a los kurdos. Las potencias al final del día ven a los países pequeños y medianos como fichas y al final si no les sirven, pues las arrojan. Por eso mucho hemos manejado que la OTAN juega la guerra contra Rusia hasta el último soldado ucraniano. Entonces, sí tiene que ver lo que acaban de decir. La otra también tiene que ver con lo que quieren hacer un lago o un mar de la OTAN, del mar Báltico. Sí, pero se les olvida, vean un mapa, por favor, a Kaliningrado. Kaliningrado es un enclave ruso que tienen en el Báltico. Otra cosa, se les olvida la gran proporción de rusos que hay en Estonia, en Tallinn. Yo no sé, o no estudian geografía o de plano ya son suicidas. La siguiente. Pero oigan, qué buenas preguntas, ¿eh? Los felicito. ¿Cuántas más vamos a tener, Gisela? Bueno, hay unas 3, 4 más. Bueno, adelante. Ok, preguntan también. Oye, que te hagan una. ¿No hay una para ti? No, hasta ahora no. Bueno, ¿pensará Estados Unidos en hacer una especie de OTAN en el lejano oriente con Japón, Corea del Sur, Australia Sí, lo y están Nueva Zelanda? pensando. Ahí ya viste, mutimos la nota del Financial Times, que lo están pensando, sí. Bueno, incluso en América Latina, de Colombia
Biden lo acaba de decir, que es un candidato a ser miembro de la OTAN. Antes lo había sido Argentina, yo lo recuerdo muy bien. Ujú. Antes le llamaban extra OTAN. Bueno, vean, les voy a decir algo muy fuerte, ¿eh? Y me van a perdonar mis amigos de la 4T. México de facto está otanizado. No somos miembros de la OTAN y no creo que Andrés Manuel y Marcelo lo acepten, pero de facto eso nos legaron los del PRIAN. Nos dejaron un país otanizado. ¿Qué significa? A ver, tienes la cobertura del paraguas nuclear desde el punto de vista geopolítico del NORAD, que luego se vuelve Comando Norte, donde solamente están México, Puerto Rico y Bermudas. Estamos con dos potencias importantes de la OTAN, que son Canadá y Estados Unidos. Bueno, Canadá es relativo, ¿no? Estados Unidos. Estamos otanizados. Nuestro bloque geoeconómico, el único que tenemos de facto así importante, ¿no? No como Colombia, que llegó a ser con el uribismo demencial. Creo que era el que más tenía de tratados de libre comercio, ¿no? Pues a lo que le sirvieron. Creo que 33, ¿no? Que alguien me corrija. El que más tratados de libre comercio tenía en el mundo, de risa loca. Bueno, entonces, tenemos un tratado MEC, México, Estados Unidos, Canadá. ¿Con quién? Con dos miembros de la OTAN, Canadá y Estados Unidos. Oigan, México de facto está otanizado. Otanizado. No somos miembros, pero estamos otanizados. Que es lo que heredamos del PRIAN. Síguele. I am sorry si se molestan mis amigos de la 4T. Ujú. Bueno, hay otras preguntas relacionadas. Ya mencionaste si México podría ser persuadido Sí. para ingresar a la OTAN, pero también mencionan si existe una posibilidad de que México sea parte en un futuro de los BRICS Plus y cuáles serían las ventajas o las desventajas que se tendrían al sumarse. No, no lo veo a México, no lo veo en los BRICS Plus ahora. Por el momento no. Por el TEMEC habría muchos choques. No lo veo. Además, vean, lo digo abiertamente, ustedes saben que yo aprecio al presidente López Obrador. Él, él ha dicho abiertamente que él quiere hacer expandir el TEMEC a todo el hemisferio occidental y habla de una competencia con China. El problema es que ya China ya se llevó casi toda Sudamérica y se está llevando la mitad de Centroamérica. Una cosa es que le cierren el paso en México y otra es que pues ya es muy tarde esa idea, lo digo abiertamente. Ahora también México pues nos guste o no, tenemos a 40 millones de mexicanos, para mí subreportados en Estados Unidos, que nos aportan, bueno, gracias a ellos y con Estados Unidos, de los 6 principales ingresos que tiene México, 5 provienen de Estados Unidos con nuestros connacionales. A tal grado, yo acabo de estar en Villahermosa y he pedido que ya con esta nueva reforma electoral, pues ya los mexicanos acullá, pues tengan derecho a senadores y diputados. Tenemos una bola de porquerías aquí de senadores y diputados que no sirven para nada, que todavía les sacamos sus remesas a nuestros hermanos en la transfrontera, pues ya tienen que tener representación en México, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Porque hay que también ver, vean eso, yo soy muy dinámico y creativo y también soy realista. Ya hay una transfrontera entre México y Estados Unidos. Con 40 millones de mexicanos, 140 millones aquí, pues, ¿de qué estamos hablando? Además, los mexicanos, sobre todo los centennials, vienen con una explosividad demográfica desde el punto de vista exponencial. Es el segmento que más va a crecer en los próximos 10 años. Entonces, quien no piensa el futuro futuro los va a alcanzar. Yo me estoy adelantando, quizás yo no lo vea, ya tengo 74 años, pero sí veo la dinámica. Es decir, hoy los mexicanos en California y Texas, que es respectivamente primero y segundo Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pues ya son mayoría
mexicana. Texas como que los están subreportando también, al revés de California. California, ven hoy el gobernador Newsom, que creo que va a ser el candidato de los demócratas, Remember Me, para el 24. Él ya incluso quiere darles seguridad médica a los inmigrantes. Hay mayor facilidad para los migrantes en California, etcétera. Porque la carta migratoria se ha vuelto un juego, o yo diría un aspecto de la colisión entre demócratas que son promigrantes, porque quieren cambiar la redistribución electoral en Estados Unidos, y los republicanos que se ven amenazados. Aunque últimamente sí he visto que ha crecido el favoritismo de los mexicanos en Texas en favor del trumpismo. No hay que equivocarse con esas cosas, son muy delicadas y hay que seguirlas continuamente. Pero yo sí estoy a favor de que haya un porcentaje. ¿Cuántos le diría? A ver, pues hacemos la relación. Si 40 millones, si 140 millones tienen tantos, hacemos el porcentaje, ¿no? A ver, rápido lo hago, 180 millones, el 180 millones, correspondrían 40 millones que tengan esa representación de mexicanos, ¿no? 180 millones, 40 aquí, 40 allá. Vemos qué porcentaje tiene cada uno y que sean integrantes del Senado y la Cámara de Diputados, en lugar de tener estos papanatas que no sirven para nada, vividores del presupuesto. La siguiente. Bueno, ¿cuántas más ya para retirarnos? 2 más. Bueno, adelante. Bueno, Bueno, pregunta. ¿te gustó la idea de senadores y diputados Sí, transfronterizos en México? sí. ¿Sí estás a favor? Sí, porque eso genera de facto políticas transfronterizas, no solamente del lado mexicano, con ideas solamente de buscar votos en el extranjero. Creo que sería una Y buena además con derecho a voto. Ujú, Como que nos hemos dormido. Vean, yo he dialogado con la mayor parte de los, lo digo tal cual, con los partidos, menos con uno, aunque me andan buscando, quieren dialogar conmigo. Y no hay que cerrarse, ¿no? Pues no estamos en guerra civil, somos un país plural. Se gana la mayoría. Nosotros aceptamos hasta el fraude de Calderón, imagínense. Entonces, pero no llegamos a este grado de vituperio, sí. Aceptamos la derrota entrecomillada y hoy la oposición, que es muy minoritaria, muy chafa, poco ilustrada, muy ignara, pues no acepta su derrota. Y cuando pierden dicen que ganaron, bueno, y luego me la platican. Entonces, yo creo que sí, los partidos han faltado a su cita. Yo siempre se los he dicho, hoy una política de cualquier partido tiene que ser transfronteriza o no lo es. Oye, los explotamos, vivimos de ellos prácticamente. Pues que tengan una representación, ¿por qué no? Bueno, la siguiente. Entonces quedamos en 2 más. ujú, 2 más. Bueno, esta pregunta del chat la hicieron para mí. Preguntan, ¿qué opinión tienes de la población? Bueno, ¿qué opinión tiene la población alemana respecto a la contribución de armamento a Ucrania? ¿Están siendo representados? Bueno, esta la contesto rápido. Al inicio del conflicto estaban a favor de que, bueno, de que Alemania hiciera algún tipo de ayuda a Ucrania, pero conforme pasó el tiempo, empezaron a cuestionar en general la población y la oposición fuertemente por qué se mandaba o se quería mandar armamento pesado a Ucrania si la solución o la idea era pacificar, cuál sería la aportación de mandar armas para generar un conflicto mayor. Entonces, y en porcentaje de población, al inicio fue más favorable la población que aceptaba una política de apoyo a Ucrania, pero conforme empezó a generarse crisis, aumento en los precios de todos los insumos, algunos insumos faltantes, la población se empezó a cuestionar
si de verdad era lo correcto para ellos apoyar este tipo de conflictos. Entonces, creo que ahora ya hay más gente que rechaza este tipo de políticas en general de la población. Eso es interesante. Y bueno, ahora, Vamos a ver más conforme pase el tiempo, conforme se agudice la crisis energética y alimentaria. exacto. Muy bien. Bueno, y ¿Ya la ahora una pregunta para para ti. mí? No, para ti, te la dejo. No, ya no hay, pero esta es interesante para ti. Bueno, los BRICS son el nuevo pacto de Varsovia y concatenado. ¿Pueden los BRICS evolucionar a algún tipo de pacto militar? No, no lo dejaría la India. No es pacto de Varsovia. Brasil nunca perteneció al pacto de Varsovia, no, no. Es geoeconómico, puramente geoeconómico. Insisto, India no lo... Es lo que llama Bharata Kumar, nuestro amigo, el gran diplomático, yo creo el gran pensador indio, de que es un balancing act. Ya saben, yo uso muy seguido esa palabra, ¿no? Es un equilibrio muy interesante que da la India. Tiene excelentes relaciones con la anglósfera, no tiene por qué dejarlas. Pues cada quien vive su realidad. El mundo no es así tan lineal, es más, no es de suma y resta, no es aritmético, y menos de suma y resta. Hay que, a veces de multiplicación, a veces de división, pero más que nada es geométrico. Bueno, hasta la próxima.